y quiero decirle que para que vuestras oraciones sean escuchadas por Dios, la palabra del Señor nos da las indicaciones a seguir. Y primordialmente es que tenemos que llevar una vida de acuerdo a su palabra, acorde a su palabra, alineado a su palabra. Y para conocer esos lineamientos, esas pautas, necesitamos abrirnos al conocimiento de la verdad de Dios, abriendo las Escrituras, escuchando su palabra, reflexionando en ella, llevándolo para ser parte de nuestra vida en cada día que existimos en esta tierra. Podemos ser escuchados por Dios cuando buscamos en oración a Dios, siguiendo las indicaciones de su palabra. Dios tiene el poder para hacer milagros, Dios tiene el poder para proveer vuestras necesidades, abrirnos puertas, darnos consolación, darnos paz, darnos fortaleza en tiempos de prueba. Dios tiene su gracia, su misericordia para responder a todos aquellos que son sus hijos que le claman día y noche. Dios pues no tardará en responderlos aquellos que claman a Dios día y noche. Y para ser oídos hay que llevar una vida en santidad, una vida limpia delante del Señor. No es vivir como se quiera vivir, no, es vivir conforme a las reglas de Dios. Y si vivimos de acuerdo a las reglas de Dios, pues tendremos respuestas. Hallaremos la gracia de Dios. La palabra de Dios, en ese sentido, nos abre los cielos para ser oídos. Como seres humanos tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Como seres humanos necesitamos ser llenados, esa área espiritual que en muchas personas está vacía, está hueco, está tomando lugar otras cosas espirituales como hechicería, idolatría, demonios, supersticiones, pensamientos negativos. Esa área del espíritu del hombre fue hecha en Dios para ser llenado por la presencia de Dios. Cuando los hombres dicen siento un vacío, algo me falta, es porque justamente en ese vacío tiene que estar Jesucristo, tiene que morar Dios. Tengo todas las comodidades, todos los deseos materiales de mi corazón, pero siempre hay vacío. Y trato de llenar esos vacíos con placeres, con cosas de la vida terrenal. Esa área espiritual necesita ser llenada por Dios. Y nos llenamos cuando buscamos de Dios en oración, previamente sabiendo muy bien que Dios escucha la oración del justo, y la oración del justo es aquel que lleva las indicaciones del Señor conforme a su palabra. Hay estorbos en la oración, y la palabra de Dios no mira condición de personas, no hace acepción de personas ni de religiones. La palabra de Dios va dirigida a los corazones de los hombres, sea cualquiera sea su estatus social o religioso. Va a los corazones de los hombres para enseñarles a tener comunión con el Padre, con su Creador. Y gracias a Dios por su palabra. En programas anteriores habíamos conocido que hay estorbos en la oración. Una de ellas, por ejemplo, que dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído de la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también le es abominable. El deseo del hombre es querer ser respondido por Dios, es querer ser solucionados sus dificultades, sus problemas, pero ¿qué tiempo le da para oír la palabra? Está más presto
a recibir favores que a oír la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios o su palabra, dice Proverbios 28:9, su oración también le es abominable. Su oración también le es abominable. Llevando las indicaciones de la palabra de Dios, tengo que amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a alimentar mi fe en mi espíritu, va a desarrollar mi fe en mi espíritu. Necesito oír la palabra de Dios para que mi fe crezca. Necesito oír la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. No puedo cerrar mis oídos a la palabra y buscar que Dios responda a mis oraciones. No podré conocer con exactitud la voluntad de Dios, si me responderá o no me responderá, o si estoy perdiendo el tiempo tratando de que Dios tome mis peticiones. Si apartamos nuestros oídos de la palabra de Dios, no podemos esperar que Dios también se agracie con nosotros y nos responda de buena gana, pues Dios tiene principios y anhela y desea tener una comunión estable, continua, permanente con su creación, y las Escrituras nos dan esas indicaciones. Ese fue el primer obstáculo. Si nos apartamos de no oír la palabra de Dios, nuestras oraciones van a tener estorbo. Otro segundo estorbo habíamos visto en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 16 y 17, que Dios no podrá escuchar cuando un pueblo está inclinado férreamente al mal, continuamente al mal, o lleva una doble vida, intenta ser un religioso de chancarse el pecho, de golpearse el pecho, buscando la misericordia de Dios, pero a la vez vive su vida desenfrenada, su vida sin respetar las indicaciones del Señor, sin respetar su palabra, sus mandamientos. Todo ello también es abominable a Dios. Un obstáculo es, pues, cuando hay un corazón inclinado al mal con una mezcla de religiosidad y a la vez pretender buscar el favor de Dios a través de donativos, a través de pactos económicos, a través de ofrendas económicas que intentan comprar la misericordia de Dios. Dios quiere una integridad de una vida nueva, más que todos los bienes o ofrendas materiales que tratemos de buscar la misericordia de Dios. Dios quiere un corazón que vaya prosperando espiritualmente, que vaya creciendo en fe, en limpieza, en amor, en santidad. Y es progresivo. Y nos vamos renovando día a día en la medida que recibimos la palabra de Dios. Nos vamos renovando vuestro entendimiento, recibiendo conocimiento, aprendiendo a despojarnos de esa vestimenta llamada pecado, porque Él quiere que seamos limpios, que vivamos conforme a su voluntad. Entonces tendremos sintonía con Dios, tenemos comunión con Él. La palabra de exhortación de Dios es para siempre, con su ayuda, levantarnos si hemos caído, arrepentirnos y volver a sus caminos y seguir adelante. Apartémonos del mal. Dios le decía al profeta Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, no levantes por clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír, porque no te voy a oír. Tercer estorbo en la oración es también algo que aborrece Dios, que se llama la hipocresía. La hipocresía. Leemos en el libro del Evangelio Mateo, capítulo 6, verso 5, en cuanto a la oración, Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Había hipócritas y siempre habrá hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, ya tienen su recompensa. Y cuando vamos a Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. La hipocresía es aquella apariencia de religiosidad que trata de mostrar una piedad, pero no vive en realidad de lo que Dios demanda. Hipocresía es el que pretende o finge ser lo que no es. Hipocresía es el que pretende o finge ser lo que no es. Viene de la palabra griega hipokrites, que significa actor o protagonista del teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencia, que oculta la realidad tras una máscara de apariencia. El Señor Jesús censuró duramente en varias oportunidades la hipocresía de los fariseos y escribas, porque lo hacían descaradamente con el pueblo para buscar el favor de los hombres, para agradar a la vista de los hombres, y eso delante de Dios es aborrecible. Dios detesta la hipocresía y eso es un estorbo para que nuestras oraciones no sean escuchadas por Dios, porque Dios resiste a los soberbios, ya que la hipocresía también es un sinónimo de un espíritu contencioso, de un espíritu soberbio, de un espíritu que busca agradar a los hombres. Y Pablo dice, si estoy buscando agradar a los hombres, ya dejé de ser siervo de Jesucristo. La hipocresía entonces se vuelve un estorbo para que nuestras oraciones no sean recibidas. Dios quiere que llevemos una vida real, de realidad, tal como la palabra nos enseña. Debemos vivir lo que Él nos enseña y no escudarnos en las apariencias, sino tomar partido para lo que es la santidad, las cosas correctas del amor de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y en cuanto a la oración, buscarle a Dios en secreto, buscando a Dios, buscar ser aprobado en secreto, en intimidad. Dios recompensará en público a aquellos que lo buscan en secreto. Así que los cristianos que somos seguidores de Cristo debemos cuidarnos de no caer en la trampa de este estorbo, de este pecado, la hipocresía, y para que nuestras oraciones puedan llegar al cielo. Dios rechaza las oraciones de los hipócritas. Dios rechaza las oraciones de los hipócritas. El apóstol Pablo, una ocasión, reprendió la hipocresía de Pedro porque se estaba dejando arrastrar por la hipocresía. Pretendía congeniarse con los judíos en sus costumbres, pero a la vez, por otro lado, predicaba contra ellos, predicando el Evangelio. Es decir, estaba en dos aguas, estaba en dos
posturas, y el apóstol Pablo lo reprendió, que debiera ser íntegro al Evangelio y mostrar la verdad y no permitir conveniencias cuando le favorezca, tratando de agradar a los judíos, a los hombres, sino ser íntegro en la fe de Jesucristo. Así que la hipocresía es un mal que cada vez está ganando terreno, aún en las iglesias donde se predica de Jesucristo, porque muchos no se han despojado totalmente de la hipocresía del mundo, que impide el desarrollo de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo demostró un rechazo total a la hipocresía de todos los religiosos de su tiempo y también a los religiosos de nuestro tiempo, a aquellos que fingen ser cristianos pero no lo son, también conocido como lobos rapaces. Entonces la hipocresía es una barrera tremenda, una barrera que no permite desarrollarnos espiritualmente, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en una vida que va transformándose, que va creciendo en madurez espiritual. Nos estancamos y a la vez somos rechazados por Dios y a la vez estamos expuestos a la condenación por nuestra doble vida. Seguir a Jesucristo entonces es una vida que tenemos que aprender a vivir con integridad, con limpieza. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, de usted, de mí, de toda persona, pero quiere que seamos sinceros, en el sentido que no le busquemos por interés, porque eso es hipocresía. Pretendemos buscar muchas veces a Dios por interés, pero luego lo dejamos, pero luego nos olvidamos, pero luego lo ponemos al último lugar de nuestra vida. Eso es hipocresía, porque tomamos apariencia, pero en el fondo no queremos saber de Dios en absoluto, sino ni darnos tiempo que requerimos. Entonces, hay muchas formas de hipocresía en la vida cristiana. Y Pablo nos dijo, examinaos pues si estáis en la fe o si ya no estáis. Así que si queremos ser sanos espiritualmente, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que examinar nuestro corazón. Y si Dios nos está hablando a un corazón que no ha tenido acceso a la palabra, pues el Señor nos llama a un arrepentimiento para tener una vida nueva, genuina, real, sincera, transparente, consciente aún de sus errores, pero ser consciente, transparente, pero evitar la hipocresía, evitar el fingimiento. Es preferible decirle, Señor, ten misericordia de mí. Es preferible decirle, Señor, sé propicio a mis debilidades, a mis pecados, ayúdame a avanzar, ayúdame a crecer en esta área que estoy luchando. Dios ama el corazón sincero, pero desde ya entendemos de que Dios detesta la hipocresía. No quiere que seamos como los hipócritas. No quiere que seamos como los hipócritas. No quiere Jesús que seamos. No seáis como los hipócritas cuando ores, dice. No busques ser aprobado por el hombre, ser visto por el hombre. Busca a Dios en los secretos de tu recámara, en tu intimidad, que Dios te va a recompensar en secreto. Jesús nos dice, y vive una vida conforme a mi palabra. No vivas conforme a apariencia. No escondas mi fe, no escondas tu testimonio de haber conocido a Cristo. La palabra del Señor así nos enseña, de esa manera, porque Él se lleva una iglesia, un pueblo que se está alabando, que se está santificando, que tiene una fe genuina, y hace un llamado a través de la exhortación constantemente, que todos sus hijos se puedan examinar, y aún más, que los que no tienen aún a Cristo puedan venir a sus pies para salir de esa vida de hipocresía en la que están viviendo
y ser genuinos, ser sinceros, de ser transparente, de ser verdadero con la esposa o con la novia, o ser sincero con el amigo y sobre todo con el Señor, Dios de los cielos, a través de la persona de Jesús, por quien podemos llegar a Él. Jesucristo llama a arrepentirnos de eso. Si nos examinamos, vamos a darnos cuenta que estamos en hipocresía de repente, pero podemos decir al Señor: Señor, ayúdame a mirar mi corazón con la ayuda de tu Espíritu Santo. ¿Cuántas veces me he escondido de no dar testimonio de tu palabra? ¿Cuántas veces he negado de que soy creyente? ¿O cuántas veces me he hecho el hipócrita y no he mostrado tu amor para aquellos que aman a Cristo? Si nos examinamos, nos vamos a arrepentir ante Dios y pedirle, Señor, que nos ayude a crecer, que dejemos de ya no estar estancados, sino avanzar. Y esto es un llamado para aquellos que aún no tienen la gracia de conocer el Evangelio, de conocer a Jesucristo. Él nos quiere sacar del fango del pecado, del mundo de la hipocresía, de la mentira. Él quiere hacernos limpios. Él quiere hacernos aceptos a Él. Quiere hacernos una ofrenda agradable, no una ofrenda que huele mal, una ofrenda agradable. Jesucristo derramó su sangre y en esta noche esa sangre te puede limpiar de todas tus hipocresías. Dios quiere poner un corazón nuevo en tu vida, para poner un corazón de ser sincero, de ser genuino, de ser sencillo, de ser manso con el Espíritu de Dios. Si necesitas ser un corazón sencillo, humilde, lejos de la hipocresía, haz una oración al Padre. Dile: Padre Celestial que estás en los cielos, Señor eterno, dame una nueva vida. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que pongas tu Espíritu en mi corazón. Quiero que me hagas tu Hijo. Quiero ser verdadero. Quiero ser original como tú me mandas en tu palabra. Quiero hacer morir el viejo hombre de mi vida, de mis años pasados. Quiero ser una nueva criatura. Te entrego mi vida, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesucristo está regalando vida eterna a aquellos corazones sinceros, sin hipocresía, que toman la decisión de decir: vengo a tus pies, Cristo amado. No diciéndole mañana o pasado. Aquellos que dicen: mañana tomaré mi decisión, mañana voy a tomar esa decisión. Aquellos que dicen: no, la próxima semana. Sabes, están siendo hipócritas ante Dios porque en el fondo de su corazón no quieren saber nada de Dios. Es mejor ser sincero. Señor, ayúdame. Me cuesta, Señor, venir a tus pies, ayúdame. Ven a los pies de Cristo Jesús, porque Él está regalando salvación, vida eterna a aquellos corazones sinceros, verdaderos, genuinos, directos ante Dios, claros ante Dios, traslúcidos ante Dios, que abren su corazón, que desnudan su alma, le piden su misericordia, que no están en dos pensamientos, sino toman una sola decisión: Señor, ayúdame, quiero ser como tu Hijo Jesús, en tu amor, en tu misericordia. Quiero, Señor, que puedas, que los cielos puedan estar abiertos a mis oraciones, en el nombre de Jesús. Haga usted su decisión en su corazón, en su intimidad, en su cuarto, con Dios. Hable con Dios. Él nos quiere bendecir. Eso es su decisión. Así hemos llegado a esta programación. Cristo viene pronto
Y alabado sea el Señor, bendito sea su nombre, que nos da esta oportunidad de compartirte esta palabra maravillosa. Y dale gracias a Dios donde estás un momento siquiera. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a crecer, dirige mi vida. Humíllese, porque Dios lo exaltará a su tiempo. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga.